La localidad costera de Santa Susanna, situada en el litoral catalán entre Barcelona y Girona, se convirtió en la capital del ciclismo con la celebración del Bike Show. Los amantes de la bicicleta tenían una cita marcada en rojo en el calendario, con muchas actividades para disfrutar de un fin de semana de ensueño. El plato estrella fue la Shimano Super Cup Masi, una carrera de cross-country olímpico. Se trataba de la cuarta prueba del calendario de uno de los campeonatos que reparte más puntos del ranking mundial. Llegaba en un muy buen momento de la temporada entre el primer y el segundo bloque de las Copas del Mundo. Una ocasión única para seguir con la preparación y demostrar sus cualidades a los aficionados que no se quisieron perder el evento. Entre los 320 participantes había nombres importantes como David Valero, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio y actual campeón de España de cross country. Le acompañaban el también español y compañero del BH Colomatín, Jofre Cullell, el francés Joshua Dubo o el campeón del mundo de 2023, el neozelandés Samuel Geiss. En categoría femenina no faltaron a la cita la campeona del mundo, Lynn Bourquier, la campeona del mundo sub-23, Samara Maxwell, o la biker española más prometedora, Marta Cano. El terreno drenó el agua de las fuertes lluvias de la noche anterior y ayudó a dejar un circuito desafiante y divertido. Con ciclistas importantes en la parrilla de salida, una de las señas de identidad era la fuerte subida del principio. Después de las primeras pedaladas, David Valero y el alemán David List conseguían distanciarse en la cabeza de carrera. El coliderato se consolidaba y la diferencia continuaba ampliándose. Jofre Cullell se quería sumar a la pelea por el liderato formando un tridente de lujo. Por detrás quería recortar distancias el grupo formado por Gerardo Ulloa, Thomas Griot, Joshua Dubo o Antoine Philippe. Por su parte, Björn Riley y Samuel Geiss tuvieron que abandonar. Valero, Cullell y List se mantenían firmes hasta que el primero se quedó solo y certificó su triunfo. Por detrás, List adelantaba a Cullell y ya nada cambiaría hasta la meta. En categoría femenina el ritmo se mantuvo alto desde el principio. Samara Maxwell abrió rápidamente hueco entre las perseguidoras para adjudicarse la cuarta cita de la temporada de la Shimano Super Cup Masi. Esta fue la guinda del Bike Show Santa Susanna, que también tuvo un menú para los amantes de la BTT. Una salida no competitiva de gravel con 80 corredores por caminos que rodean Santa Susanna y que permiten descubrir los encantos de un lugar que quiere posicionarse como territorio ciclista. También se organizó una e-bike tour, con 64 bikers con un buen ambiente y una forma diferente de hacer deporte y salud. Además, se celebró una contrarreloj. Y no nos olvidamos de la Super Cup Youth, dedicada a niños y niñas de entre 5 y 14 años. Una carrera de cross country para los que compiten, pero también para aquellos que buscan pasarlo bien. La mejor forma de contemplar el paisaje es haciendo ciclismo. Por eso, en estado puro, continuamos pedaleando para traeros el mejor deporte en Movistar Plus y en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!